Mi padre siempre dijo que mi hermano era todo lo que yo nunca sería. Hoy soy quien paga su tratamiento, pero nunca le dije que fui yo. Fui un tonto por pensar que con eso me miraría a los ojos orgulloso. Desde niño supe que en mi casa los afectos venían con nombre y apellido, y ese nombre no era el mío. Mi padre tenía una manera casi quirúrgica de mostrar a quien admiraba y a quien apenas toleraba, y aunque nunca lo dijo en voz alta con esas palabras exactas, toda su actitud, su forma de hablarme, de mirarme, o de no mirarme, dejaba claro que yo era el borrador mal hecho de su obra maestra. Para él, el verdadero hijo, el que llevaba la esencia de su apellido como si fuera una bandera, siempre fue mi hermano mayor, Jos. Recuerdo una vez que llegué de la escuela con un certificado de excelencia académica en ciencias, y cuando lo mostré, buscando aunque fuera un gesto mínimo de aprobación, mi padre solo soltó un "eso no sirve para arreglar un carburador" antes de seguir desarmando el motor de una camioneta vieja. En cambio, cuando Jos hacía un jonrón en la liga menor, había una parrillada en el patio, cerveza fría, gritos de "ese es mi muchacho" y hasta vecinos invitados. Era como si existiera un guión donde él era el héroe y yo apenas un extra, uno que nadie recordaría cuando salieran los créditos. Crecimos en un barrio obrero al norte de Dallas, donde las casas eran todas del mismo color, los jardines se medían por la cantidad de herramientas tiradas y las conversaciones casi siempre giraban en torno a autos, cuentas por pagar y algún partido en la tele. Mi padre manejaba un taller mecánico que construyó junto a la casa y vivía convencido de que todo lo que valía la pena en la vida tenía motor, olía a gasolina y se podía arreglar con las manos. Y en ese mundo, Jos era su reflejo, fuerte, carismático, fanático del béisbol y con ese tipo de sonrisa que lo hacía parecer invencible. En cambio, yo era el callado, el que prefería desarmar computadoras que carburadores, el que pasaba horas leyendo en la biblioteca mientras los demás se llenaban de tierra jugando en el patio. Nunca me interesaron las herramientas, ni las carreras, ni el taller. Pero eso no significaba que fuera menos. Solo que era distinto. Y en una casa como la mía, ser distinto era casi lo mismo que no existir. Me fui de casa apenas cumplí 18, becado por una universidad en Austin que apostaba por estudiantes que destacaran en programación y matemáticas aplicadas. Recuerdo el momento exacto en que crucé la puerta con mi maleta vieja, mi madre llorando bajito en la cocina y mi padre apoyado contra el marco de la puerta del taller. No hubo abrazo, ni palabras de aliento. Solo un comentario dicho con ese tono entre burla y desdén que tanto le gustaba usar conmigo: los cables no cambian bujías, muchacho. Y las ideas bonitas no pagan el alquiler. Lo dijo sin levantar la vista, mientras limpiaba sus manos con un trapo manchado de grasa. Yo apreté los dientes, me monté en el bus y no volví la vista atrás. A pesar de todo, o quizás por todo eso, me fue bien. Trabajé duro. Primero como pasante, luego como desarrollador junior y más tarde como parte del equipo de arquitectura de sistemas en una startup de software médico que creció más rápido de lo que ninguno de nosotros imaginó. No solo logramos firmar contratos con clínicas privadas en todo el estado, sino que también conseguimos entrar en los registros federales, ayudando con plataformas de gestión para el tratamiento de adicciones. Irónico, viendo en lo que terminaría mi hermano. Porque mientras yo escalaba profesionalmente, él descendía a una oscuridad que se tragó todo lo que alguna vez lo hizo especial. Jos entró a la universidad con una beca deportiva que mi padre celebró como si le hubieran entregado el trofeo Heisman. Pero bastó una lesión en el hombro para que todo se viniera abajo. La universidad le dio pastillas, él se aferró a ellas como un náufrago a un tronco y cuando se acabaron, buscó en la calle lo que ya no le recetaban en la clínica. Empezaron las llamadas de madrugada: lo encontramos inconsciente, necesita ayuda urgente. Y en cada una de esas ocasiones, mi padre repetía que su hijo era fuerte, que solo estaba pasando por un mal momento, que un buen hombre se levanta con la frente en alto y que no necesitaban caridad de nadie. Traducido a su idioma, no querían ayuda mía. Pero yo la di igual. No para redimirme, no por culpa, y mucho menos porque creyera que me la iban a agradecer. La di porque sabía que si no lo hacía, yo se iba a morir.
Lo supe con esa certeza helada que te llega cuando ya viviste lo suficiente como para distinguir la diferencia entre una caída y una tragedia inminente. Entonces, usé mi nombre para fundar discretamente un fideicomiso a nombre de una iniciativa comunitaria, Operroad, y transferí la primera suma al centro de rehabilitación más completo que conocía en Houston. Lo hice sin firmar con mi nombre, sin llamadas, sin condiciones. Lo hice porque si algo sabía, era que nunca me perdonarían por ser yo, pero tal vez aceptarían una mano invisible si venía disfrazada de ángel anónimo. Pensé que quizás, con el tiempo, si todo salía bien, mi padre sabría. Tal vez encontraría un papel, una pista, algo. Y entonces entendería. Y por una vez, aunque fuera una sola vez, podría mirarme y decir fuiste tú. No por gloria, no por vanidad, solo para saber que se sentía tener un padre que dijera esas palabras sin escupirlas con veneno. Pero lo que no entendía en ese momento era que hay hombres como el que prefieren vivir con el pecho inflado de mentiras antes que admitir que el hijo que despreciaron fue el que les salvó la vida a todos. Esa verdad, que yo aún me negaba a aceptar, fue lo que encendió el fuego que más tarde se convertiría en venganza. Porque por más que yo quisiera jugar al redentor silencioso, en el fondo todavía dolía. Y con los años, el dolor que no se llora se transforma en algo mucho más frío, mucho más útil y mucho más peligroso. Actualización 1. 6 meses después de que iniciara el tratamiento, recibí una llamada de mi madre. No fue para agradecer, porque en su mundo ella aún creía que ese dinero había salido de alguna milagrosa donación de la iglesia local o del sindicato de mecánicos retirados. Pero si fue para decirme que yo había terminado la primera etapa del programa en Houston y que el centro lo había dado de alta con recomendaciones estrictas de seguimiento ambulatorio. Su voz sonaba más aliviada que feliz, como si llevara meses conteniendo el aliento y apenas ahora empezara a soltarlo por partes. Me dijo que estaban organizando una pequeña carne asada para celebrar, nada grande, según sus palabras, solo la familia y algunos vecinos. Supuse que no esperaban que yo fuera, o al menos no lo mencionaron directamente, pero igual tomé el carro y manejé hasta Dallas un viernes por la noche, pensando que tal vez estar ahí, viendo a Josh caminando por su propio pie, me daría algo de paz. Un cierre, aunque fuera temporal. Llegué al viejo vecindario al día siguiente por la mañana, con una caja de costillas ahumadas que compré en una parada de carretera, una tarta de nuez que me había recomendado una compañera de trabajo, y ese sentimiento agridulce de quien regresa a un lugar que dejó porque dolía, no porque lo olvidara. El taller seguía ahí, oxidado en los bordes, con ese olor a aceite quemado mezclado con tierra seca que parecía haber impregnado hasta las paredes. Mi padre estaba en el patio trasero, junto al asador, dándole vueltas a unos chorizos como si esa fuera su forma de evitar hablar de lo que realmente importaba. Cuando me vio, levantó ligeramente el mentón, no como saludo, sino como quien reconoce la existencia de alguien que no esperaba. Me acerqué y le tendí la mano. Me la estrechó con rapidez, con esa frialdad mecánica de quien cumple un trámite sin emoción. Josh llegó poco después, acompañado de un amigo que, según supe luego, también había estado en el centro. Se veía más delgado, más pálido, pero con los ojos más claros. No de color, sino de expresión. Como si por primera vez en mucho tiempo, estuviera realmente presente. Nos abrazamos. Fue breve, pero sincero. Él sí sabía que yo lo había ido a visitar una vez durante su internado, aunque nunca me preguntó cómo había logrado entrar ni por qué aparecía en la lista de contactos autorizados. En cambio, me dijo algo como que bueno que viniste, creí que no ibas a querer estar cerca de toda esta locura. Le respondí que no había estado cerca durante años, pero eso no significaba que no me importara. El resto de la tarde se desarrolló entre conversaciones cruzadas, niños corriendo por el patio, cerveza en vasos plásticos y esa incomodidad sorda que siempre existía entre mi padre y yo. Como una cuerda tensa que ninguno se atrevía a cortar del todo. En un momento, cuando ya había algo de humo en el aire y las risas de los vecinos subían de tono, mi padre se levantó con su vaso en alto y, sin que nadie lo esperara, decidió brindar. Dijo que era un día importante, que su hijo había vuelto, que las pruebas nos hacían más fuertes, que las familias unidas podían con todo.
Y ahí fue cuando soltó la frase que me dejó con la mandíbula apretada y la tarta de nuez atragantada en la garganta. Mencionó que estaban eternamente agradecidos con el benefactor anónimo que había financiado el tratamiento, que era gente buena la que hacía ese tipo de cosas. Y que ojalá alguno de sus hijos aprendiera algún día a ser así de generoso. Lo dijo con esa sonrisa torcida que usaba cada vez que quería clavar una aguja sin mancharse los dedos. Y claro, todos rieron como si fuera solo una anécdota más, menos yo, que tuve que tragarme las ganas de levantarme y gritar que el benefactor no era ningún ángel invisible, que había sido yo. El mismo al que él llamaba niño de los teclados o el que se fue porque no pudo con la grasa. Pero no lo hice. Me limité a seguir comiendo, sintiendo cómo se me acumulaba la rabia en el pecho como carbón encendido. No porque necesitara que me diera las gracias, hace tiempo había renunciado a eso, sino porque ese tipo de desprecio encubierto no era una herida nueva, era la misma de siempre. Solo que ahora disfrazada de elegancia y espiritualidad. Esa noche dormí en el sofá de la casa de mi tía. No quise quedarme en casa de mis padres. Y mientras miraba el techo con insomnio, supe que esa sensación de impotencia no se iba a ir sola. Algo dentro de mí, esa parte que había intentado ser mejor, más madura, más empática, empezó a fracturarse lentamente. Porque entendí que no importaba cuánto diera, cuánto hiciera o cuánto callara, para mi padre, yo siempre sería menos. Y si la gratitud no iba a llegar nunca, entonces tal vez era hora de dejar de pedirla y empezar a construir algo más útil con todo ese resentimiento acumulado. Algo que doliera de vuelta, no por venganza inmediata, sino por justicia a largo plazo. Porque había sido yo quien salvó la vida de su hijo. Y él, una vez más, había elegido escupirme en la cara mientras me pedía que sonriera. Actualización 2. Pasó un año entero desde aquella parrillada. Un año en el que, como tantas otras veces, la estabilidad fue solo una pausa breve antes de la tormenta. Josh tuvo 2 recaídas. La primera fue silenciosa, casi imperceptible. Solo me enteré porque uno de los coordinadores de la clínica me llamó directamente al celular personal, alegando que el número de emergencia que figuraba en su ficha médica. Una línea con prefijo de Houston que yo mismo había activado con otro nombre, no contestaba. Me explicó que Josh había vuelto a usar, que no era una sobredosis, pero sí una señal clara de que necesitaba atención más intensiva. Acordamos que se quedara unos días en observación, como medida de precaución. Yo autoricé el cargo, por supuesto. Automáticamente. Sin pestañear. Aunque en el fondo, algo dentro de mí empezó a tambalearse. La segunda recaída fue imposible de ocultar. No solo porque fue pública, sino porque casi le cuesta la vida. Un guardia de seguridad lo encontró inconsciente dentro de un carro estacionado en el lote trasero de un Walmart en las afueras de Garland. Tenía restos de vómito en la camiseta, las pupilas dilatadas, y en el suelo, junto al asiento del copiloto, una bolsita con restos de fentanilo. Lo llevaron de emergencia al hospital más cercano, donde lograron estabilizarlo, pero el médico fue claro, otra dosis mal medida y estaría en la morgue. Cuando me llegó la notificación al correo de la clínica, porque aunque ellos no sabían que era yo el donante, si me enviaban informes médicos mensuales como parte del protocolo de transparencia, no supe si romper algo, llorar. O simplemente dejar de pagar. Mi madre me llamó 2 días después, cuando Josh ya estaba estable. Me pidió, sin saber a quién hablaba en realidad, que rezara por él. Me dijo que estaban esperando una respuesta del centro Ope Road para ver si lo aceptaban otra vez. Yo fingí sorpresa. Pregunté por cortesía cuánto costaba esa opción y ella respondió con voz resignada que era muchísimo más caro que Houston, que no sabían si lograrían cubrirlo. Que quizás venderían el carro viejo o pedirían ayuda a los vecinos de la iglesia. Agregó que mi padre estaba considerando vender parte del taller. Cuando colgué, supe que no iban a lograrlo solos. Pero lo que más me dolió no fue eso, sino escuchar en su tono esa extraña mezcla de fe y negación, como si todavía creyeran que el universo premiaba el orgullo y no el esfuerzo. No me tomó ni 2 días gestionar la transferencia completa. El nuevo centro de tratamiento, ubicado en Arizona, tenía un enfoque más agresivo, más prolongado,
y con terapias especializadas para casos con historial de reincidencia. Sabía que era la última oportunidad real que Joss tenía antes de cruzar una línea sin retorno. No lo hice por compasión, tampoco por debilidad emocional. Lo hice porque sabía que si él moría, mi madre se rompería, y por mucho que yo hubiera aprendido a poner distancia emocional con ella, no estaba listo para cargar con esa culpa. Pero también lo hice por mí, por ese niño que alguna vez creyó que salvar a su familia lo haría merecedor de amor. Lo hice para mantener viva, aunque fuera artificialmente, la estructura que alguna vez había querido que funcionara. Aunque en el fondo, sabía que ya estaba podrida desde la raíz. Unas semanas después, viajé a Arizona por trabajo. Aproveché y pasé a visitar a Joss sin anunciarme. Estaba más flaco, pero menos perdido. Tenía los ojos hundidos, sí, pero también una especie de energía distinta. Me dijo que no sabía quién pagaba todo, pero que había escuchado a algunos de los coordinadores hablar sobre un fondo de ayuda. Me preguntó si sabía algo. Le dije que no. Solo me limité a escucharlo contar que había tenido un sueño donde nuestro padre lo abrazaba después de que se graduara del programa. Me lo dijo como si fuera una señal, una profecía. Me dieron ganas de gritarle que su padre no lo abrazaba ni cuando estaba sobrio, ni cuando estaba limpio, ni cuando tenía 5 años y se rompía un diente jugando en el jardín. Pero no dije nada. A veces, romper una ilusión es más cruel que dejar que te devore por dentro. Antes de irme, decidí pasar por el taller. Fue un impulso estúpido, pero necesitaba ver con mis propios ojos en qué estado estaba todo. Me detuve al frente y caminé hacia la entrada. El letrero colgaba torcido. Las paredes estaban más desconchadas que antes y el olor a grasa rancia seguía ahí, pero ahora mezclado con un aire a derrota que antes no existía. Mi padre salió del fondo como si hubiera olido mi presencia. Me vio de reojo, apenas asintió con la cabeza. Me acerqué sin mucha convicción. Le pregunté si necesitaba algo, cualquier excusa para empezar una conversación. Y ahí fue cuando me dijo, sin que se lo pidiera, que estaban saliendo adelante como siempre, sin caridad, y que al menos uno de sus hijos había nacido con sangre de verdad. Lo dijo mientras apretaba una llave inglesa con tanta fuerza que pensé que se iba a romper los nudillos. No fue una frase improvisada. Era algo que llevaba tiempo queriendo escupirme. Me fui sin contestar. No porque no tuviera palabras, sino porque entendí que discutir con alguien como él era como golpear un muro que ya decidió no dejar pasar la luz. Esa noche, en el hotel, abrí la computadora y revisé el fideicomiso. Tenía fondos para cubrir otros 6 meses más, tal vez un año si recortaba gastos en otras áreas. Lo miré como quien contempla un campo de batalla. No por el dinero, no por la inversión emocional, sino porque por primera vez entendí que estaba usando el único poder que tenía para sostenerlos. Y que tal vez era momento de dejar de usarlo para salvarlos y empezar a usarlo para hundirlos. No por odio, sino porque el amor, cuando no se valora, se convierte en la herramienta perfecta para destruir con elegancia. Si no querían reconocer lo que hacía por ellos, entonces aprenderían lo que era perderlo todo sin saber de dónde venía el castigo. Porque yo, por más que doliera admitirlo, ya no quería su aprobación. Quería su derrumbe. Y esta vez no iba a ser desde la sombra. Actualización 3. 4 meses después del último ingreso de Joss en Arizona, mientras yo mantenía el fideicomiso funcionando como una máquina silenciosa que nadie reconocía, comencé a notar algo que me pareció no solo curioso, sino francamente ofensivo. Revisando los documentos del tratamiento, los reportes médicos y algunos comprobantes de transacciones que la clínica me enviaba por obligación legal, descubrí que mi padre había empezado a presentar las donaciones del programa Open Road como si fueran parte de su propio esfuerzo económico. Al principio pensé que se trataba de un malentendido, una confusión administrativa, tal vez alguna carta que él había redactado para justificar ante la comunidad que Joss estaba siendo tratado gracias al apoyo familiar. Pero luego, al revisar más a fondo, me di cuenta de que iba mucho más allá. Había falsificado recibos.
Literalmente había modificado algunos documentos médicos para que pareciera que él, con su taller decadente y su cuenta bancaria famélica, había sido quien pagaba la totalidad del tratamiento. Y los estaba usando como evidencia fiscal para deducir impuestos. Lo que más me quemó no fue el fraude en sí, que ya era suficiente para una investigación formal, sino la desvergüenza con la que construía su nuevo relato de mártir familiar. Mientras yo manejaba un fondo privado y me desvivía por mantener a mi hermano con vida, mi padre le decía a los vecinos que había vendido herramientas, hipotecado parte del taller. E incluso que había rechazado un trabajo importante con tal de priorizar lo que importa, su hijo. En las redes de la iglesia local apareció una publicación con una foto de él y Josh, tomada en la visita anterior, acompañada de un texto que decía, el sacrificio de un padre no tiene precio. Pero su recompensa es ver a su hijo recuperarse. No había ni una sola mención a Ope Road. Nadie preguntó de dónde salía el dinero. Nadie cuestionó nada. Porque en ese barrio, la figura del padre proveedor era intocable, y si él decía que era el héroe de la historia, nadie osaba contradecirlo. Pasé una semana entera comiéndome las uñas frente a la computadora, debatiendo entre enviar un simple correo a la clínica para notificar la irregularidad o lanzarme de lleno en lo que realmente quería hacer. Hundirlo con todo el peso de sus mentiras. Finalmente, el impulso fue más fuerte que la prudencia. Tomé todas las copias de los documentos alterados, los comparé con los originales que yo tenía archivados en el servidor interno de Ope Road y armé un informe completo con fechas, montos y pruebas gráficas. No firmé con mi nombre. Usé un alias y una cuenta de correo cifrada para remitir todo a la oficina del IRS correspondiente, acompañando la denuncia con un documento adicional que explicaba cómo se estaban utilizando deducciones falsas para encubrir ingresos no declarados provenientes del taller. El proceso no fue inmediato, pero una vez iniciado, fue como una piedra rodando cuesta abajo. 2 meses más tarde, recibí por pura coincidencia, o quizás no tanto, un correo de un antiguo compañero de universidad que ahora trabajaba en el área de cumplimiento fiscal. Me dijo, sin saber mi relación directa, que estaban investigando un taller en Dallas por evasión tributaria y falsificación de documentos médicos relacionados con programas de rehabilitación. La información que alguien había enviado, me explicó, era detallada hasta el punto de que no les costó nada conseguir una orden para revisar las cuentas. Su tono era de admiración profesional, pero yo solo podía sentir una calma ácida, un frío en el estómago que no era culpa, pero tampoco placer. No me alegré, pero tampoco lo lamenté. Poco después, el taller fue clausurado temporalmente por inconsistencias legales y sanitarias. Los inspectores encontraron múltiples violaciones a los códigos de seguridad, herramientas vencidas, y un sistema eléctrico que no cumplía con los requisitos mínimos para operar maquinaria pesada. Lo irónico es que todas esas fallas ya existían desde hacía años, pero mi padre siempre se había valido de amistades en la alcaldía y de sobornos pequeños para mantener todo bajo la alfombra. Esta vez, sin dinero en caja y sin reputación para protegerlo, no hubo a quien llamar. La noticia corrió rápido en el vecindario. El mismo tipo que siempre se jactaba de ser el modelo a seguir, el proveedor perfecto, ahora estaba en boca de todos por razones que él no podía controlar. Algunos vecinos creyeron en la historia de que era una persecución injusta. Otros, más atentos, comenzaron a hacer preguntas. Mi madre me llamó confundida, tratando de entender qué estaba pasando. Me dijo que él no comía bien, que apenas salía de la casa, que estaba convencido de que alguien lo había traicionado. Yo no dije nada. Solo la escuché decir que Josh, desde Arizona, se enteró por un conocido y había entrado en crisis, preocupado de que todo eso afectara su proceso. Me limité a responder que él no tenía por qué cargar con culpas ajenas, que debía seguir concentrado en su recuperación, y que los adultos, esos que fingían ser padres ejemplares, tenían que afrontar sus consecuencias. Esa noche, al llegar a casa, me senté frente a la computadora y miré el balance de Ope Road. Todavía quedaban fondos suficientes para mantener a Josh durante otros 9 meses en Arizona. Pero lo importante no era eso. Lo importante era que, por primera vez en mi vida,
había logrado poner de rodillas al hombre que pasó décadas diciéndome que no valía la pena, que jamás sería suficiente, que mi forma de ver el mundo era una pérdida de tiempo. Y no lo hice con gritos ni con discusiones inútiles. Lo hice con datos, con paciencia, y con la frialdad que solo se alcanza cuando uno se cansa de mendigar cariño y decide, de una vez por todas, que si no van a darte un lugar en la mesa, entonces es mejor volcarla completa. Porque él creyó que podía seguir manipulando el relato, seguir apropiándose de mi esfuerzo, seguir disfrazando su orgullo de sacrificio. Pero esta vez, las consecuencias venían firmadas con su nombre. Y aunque no supiera que era yo quien estaba detrás, el mensaje era claro: no iba a dejar que siguiera ganando terreno en una historia que no le pertenecía. Actualización 4. 4 meses más tarde, la figura de mi padre ya no inspiraba respeto ni en su propia cuadra. El taller, que por años fue su fuente de orgullo y su escudo frente al mundo, seguía cerrado con una cinta naranja cruzando la puerta principal y un letrero pegado en la ventana que decía prohibido el ingreso. Investigación federal en curso. La noticia de la auditoría fiscal y del cierre preventivo había dejado de ser novedad, pero las secuelas se sentían en el aire, en la forma en que los vecinos lo miraban sin saludarlo. En cómo ya no pasaban por su casa a dejarle piezas o pedirle que les revisara el motor solo un momento, en cómo incluso los más fieles empezaron a preferir otros mecánicos. Lo que alguna vez fue su bastión, su pequeña república de poder masculino y autos desarmados, ahora era solo una estructura polvorienta con olor a derrota. El hombre que solía reír a carcajadas mientras hablaba de carburadores ahora pasaba los días encerrado, según supe por mi madre, viendo noticieros en un volumen casi imperceptible. Como si ya no soportara que su propia voz resonara en esa casa vacía. Con las cuentas congeladas y las deudas acumulándose, vendieron la casa. No fue una decisión consensuada ni planificada, sino un movimiento obligado por la presión del banco y la realidad. Se mudaron a un apartamento modesto en el sur de Fort Worth, uno de esos edificios impersonales donde las puertas lucen todas iguales y los vecinos no se miran a los ojos ni aunque se crucen en el ascensor. Mi madre, que en otro tiempo se dedicaba a cuidar el jardín y colgar cortinas nuevas cada temporada, ahora apenas podía permitirse poner un mantel decente sobre una mesa plegable de segunda mano. En una de esas llamadas que manteníamos cada 2 semanas, porque a pesar de todo seguía hablándome como si nada, me dijo que extrañaba su vieja cocina, que los muebles de este lugar no tenían el mismo calor. Yo le respondí que el calor no estaba en los muebles. No añadió nada más. La verdad estaba ahí, en el silencio. Fue también durante esa época que, haciendo limpieza en una de las cajas del viejo estudio, mi madre encontró un sobre que contenía un duplicado de uno de los primeros recibos de la clínica de Houston, firmado digitalmente por mí. Era una copia que yo había guardado por seguridad y que, por algún error, acabó en una carpeta mal archivada junto con papeles del seguro médico de Joss. Me llamó ese mismo día. No fue una llamada dramática ni escandalosa. Fue tranquila, hasta extrañamente respetuosa. Me preguntó si tenía un momento para hablar y, cuando le dije que sí, soltó una frase que me dejó helado: fuiste tú todo este tiempo, ¿verdad? No se refería solo al recibo. Se refería a todo. Al tratamiento, al fideicomiso, a los pagos constantes, a las visitas, al milagro financiero que, por meses, ellos habían creído que venía de la nada o de algún santo disfrazado de institución benéfica. No supe qué responder. Me quedé callado un par de segundos demasiado largos y luego solté un sí que sonó más como confesión que como afirmación. Ella suspiró, no de alivio, sino como si hubiera llegado a una verdad que dolía más que lo que esperaba. Me dijo que siempre sospechó que algo no cuadraba, que las cifras eran demasiado altas para haber salido de sus bolsillos, y que si no había dicho nada antes era porque, en el fondo, temía que fuera verdad. Me confesó que sabía que su esposo no era el héroe que aparentaba ser, pero que había aprendido a vivir con eso. Le dije que no esperaba gratitud, ni reconocimiento, ni nada. Solo necesitaba que lo supiera. Que alguien en esa casa supiera que no había sido Dios, ni la iglesia, ni un préstamo milagroso. Fui yo. Y lo hice a pesar de todo.
En vez de llorar o agradecer como tal vez habría esperado de otra madre, ella simplemente me pidió que no dijera nada a Josh todavía. Dijo que su hijo estaba progresando, que los psicólogos hablaban de avances reales y que no quería manchar ese proceso con verdades que pudieran distraerlo o desestabilizarlo. Le prometí que no diría nada, pero también le dije que esto no era una etapa más. Que esto era el principio del final de muchas cosas. Y que estaba cansado de ver cómo todos giraban alrededor del ego de mi padre como si aún sostuviera el mundo con las manos cuando, en realidad, hacía tiempo que había soltado todo y solo seguía de pie por inercia. Fue entonces cuando decidí que si iba a hacer algo con todo ese resentimiento acumulado, debía hacerlo bien. No con gritos, ni con confrontaciones inútiles. No con reclamos lanzados en la mesa del comedor mientras alguien llora en el fondo. Lo haría con precisión, sin necesidad de levantar la voz. Así que diseñé una ceremonia. Una entrega de reconocimientos que mi empresa celebraría a nivel regional para visibilizar a los colaboradores silenciosos en el ámbito de la salud mental y la recuperación. Me encargué de armarla desde cero, convencí a mi equipo de marketing para convertirla en un evento anual, alquilé un salón en uno de los hoteles más conocidos de Austin y escribí personalmente los discursos. En la lista de homenajeados, puse el nombre de Josh. No como símbolo de éxito, sino como representación del proceso. Pero el verdadero objetivo no era él. Era mi padre. Lo invité como invitado de honor, sin firmar con mi nombre, solo con el de Ope Road. Les envié la invitación física, con papel grueso, letras doradas y su nombre impreso con el título Pilar Familiar. Sabía que no resistiría la tentación. Sabía que no iba a negarse a asistir a un evento donde probablemente pudiera volver a ponerse el disfraz de mártir. Yo no quería una escena. No buscaba un escándalo. Solo quería que, en el momento más inesperado, en el lugar más elegante que hubiera pisado en años, se encontrara cara a cara con la verdad. Que supiera, sin posibilidad de escapatoria, que todo lo que construyó con mentiras estaba a punto de derrumbarse frente a testigos. Porque la venganza, si se sirve en frío, debe hacerse con vajilla fina. Y esta vez, yo iba a ser el anfitrión. Actualización 5. 5 semanas después de haber enviado la invitación oficial, recibí la confirmación de asistencia con la misma caligrafía descuidada de mi madre. Escrita con tinta azul sobre la línea donde decía confirmo mi presencia como invitado especial de la Ope Road Recovery Gala 2022. La tarjeta estaba arrugada, como si hubiera estado un tiempo en algún cajón antes de decidir enviarla, y en el reverso, sin firma ni saludo, solo se leía, él irá. Supe de inmediato que no se refería a Josh. Supe que mi padre, a pesar del orgullo, de la humillación de los meses recientes y del deterioro visible en su estatus, no iba a dejar pasar la oportunidad de pararse en un lugar donde, por una noche, podía volver a sentirse importante. No me sorprendió. Esa era su adicción más profunda, mucho más que el tabaco o la cerveza. Necesitaba ser visto. Necesitaba ser admirado. Y si alguien le ofrecía un pedestal, aunque no supiera que el pedestal era una trampa, él lo tomaría sin pensarlo 2 veces. La ceremonia tuvo lugar en un hotel de Austin, uno de esos con fachada de vidrio y recepción con lámparas que cuelgan como joyas desde techos altísimos. El evento se organizó como si fuera el más exclusivo del calendario corporativo. Contratamos a un grupo de cuerdas para amenizar el ingreso, había alfombra gris perla, fotógrafos discretos. Pantallas LED repartidas en el salón principal y personal de logística vestido de negro coordinando cada detalle con precisión. En cada mesa, una tarjeta con el nombre de los invitados, los menús impresos y una pequeña descripción del propósito del evento. Celebrar la fortaleza silenciosa de quienes hacen posible el proceso de recuperación sin esperar aplausos. Elegante, sobrio, y justo lo suficientemente formal para que nadie sospechara que todo estaba diseñado con una intención mucho más personal que institucional. Llegaron temprano. Mi madre llevaba un vestido azul oscuro que probablemente era alquilado o prestado, con los puños un poco largos y un broche que yo recordaba de cuando era niño. Mi padre, en cambio, vestía un saco gris claro que le quedaba un poco ajustado en los hombros, como si hubiera perdido práctica en vestirse para ser respetado.
Caminaban juntos, pero había una distancia palpable entre ellos, una incomodidad que se notaba incluso desde la mesa técnica donde yo los observaba a través de los monitores. Josh llegó casi una hora después, acompañado por una terapeuta del centro de Arizona que accedió a llevarlo con autorización del programa. Se veía distinto. Más erguido. Más tranquilo. Usaba un traje sencillo pero bien ajustado, y cuando me vio cruzó la sala directamente hacia mí. Me abrazó con fuerza, sin palabras, y se quedó ahí unos segundos como si necesitara tocar algo real para asegurarse de que estaba despierto. Tomé el escenario cuando el reloj marcó las 8. El director general de mi empresa dio las palabras de apertura, agradeció a todos los presentes y luego me cedió el micrófono como fundador de la iniciativa Ope Road. Nadie sabía que el nombre que aparecía en la pantalla, Iona Matthews, era el mío completo. Hasta ese momento, la mayoría me conocía solo como John, el tipo callado del área técnica que no hablaba mucho en las reuniones sociales. Me paré frente a todos con un nudo en el estómago que no era miedo, sino esa tensión que precede a algo irrevocable. Y entonces hablé. No como víctima, no como hijo frustrado, no como empleado. Hablé como quien por fin se permite contar su versión sin pedir permiso. Expliqué que Ope Road había sido fundada con recursos propios para financiar tratamientos de adicción en casos donde las familias ya no tenían más opciones. Conté, con voz firme pero sin temblor, que todo había comenzado con un caso personal, uno muy cercano, y que decidí mantenerme anónimo durante años para proteger la integridad del proceso. Dije que había personas que habían sufrido en silencio, personas que habían sacrificado su salud emocional por mantener a otros con vida, y que esta noche, por primera vez, yo iba a romper ese silencio. En las pantallas, apareció entonces la primera imagen, una factura con el logo de la clínica de Houston, con la inscripción pagado en su totalidad, y debajo, la firma electrónica de mi nombre, visible por todos. Luego vinieron más imágenes, transferencias, cartas de aceptación, certificados médicos, y finalmente, la hoja de fundación de Ope Road con mi firma y sello notarial. El salón, que hasta ese momento había mantenido un murmullo educado, se quedó completamente en silencio. La última diapositiva fue una foto de Josh en su primera semana en Arizona, con el subtítulo, Primer becado integral del fondo. Entonces hablé directamente al público, pero mirando en dirección a mi padre. Dije que a veces, las personas que más nos hieren son aquellas que deberían habernos protegido. Que uno puede pasar años intentando convertirse en alguien digno de admiración, solo para descubrir que el respeto, cuando no nace del amor, siempre viene condicionado. Y que yo, por años, había creído que si salvaba a la familia, entonces la familia algún día me vería con los ojos que yo tanto necesité. Pero que esa noche entendía, sin rabia, pero con absoluta claridad, que uno no puede construir vínculos sobre el silencio forzado y el orgullo ajeno. Que si tenía que elegir entre su reconocimiento y mi paz, me quedaba con lo segundo. Bajé del escenario sin esperar aplausos. Caminé hacia mi mesa y me senté entre Josh y la terapeuta, mientras la audiencia asimilaba lo que acababa de ocurrir. Mi madre me miraba con una mezcla de tristeza y orgullo que no había visto en años. Y mi padre, al otro lado de la sala, estaba pálido, con las manos cruzadas sobre el regazo, como si acabara de recibir una sentencia que no terminaba de entender. Antes de que terminara la velada, uno de los asesores financieros del centro se acercó a él y le entregó discretamente un sobre con un documento oficial. Era un acuerdo legal. Un documento en el que reconocía haber presentado deducciones fiscales fraudulentas, junto a una propuesta, si firmaba, Ope Road cubriría los últimos 6 meses de tratamiento de Josh. Si no lo hacía, el caso pasaría a manos de la fiscalía, ahora con nombre y apellido. Lo firmó en silencio. No porque creyera en la redención, sino porque entendió que, esta vez, no tenía salida. Yo no lo miré. No lo confronté. No lo humillé. Solo me aseguré de que todo ocurriera a la luz del día, frente a testigos. Porque a veces la verdadera venganza no es destruir al otro, sino obligarlo a vivir con la verdad, sin máscaras, sin disfraces, sin la posibilidad de seguir manipulando el relato. Esa noche, por fin, dejé de buscar su aprobación. Porque entendí que no se trataba de ganarla.
Se trataba de mostrarle que ya no me hacía falta. Actualización final. Han pasado 6 meses desde aquella noche. 6 meses desde que subí al escenario con el corazón cargado de años de palabras no dichas y dejé caer, una por una, las piezas de una verdad que ya no podía seguir sosteniéndose en silencio. Desde entonces, muchas cosas cambiaron, aunque no necesariamente de forma ruidosa. La mayoría de las transformaciones verdaderas son así, lentas, silenciosas, como una corriente subterránea que altera los cimientos sin que lo notes de inmediato. Joe sigue en Arizona. Completó su plan de recuperación de 9 meses y ahora forma parte del mismo programa, pero como colaborador. Trabaja en la cafetería del centro y asiste a las reuniones de ingreso de nuevos pacientes como ejemplo viviente de que la recaída no es el final. Cada 2 semanas me escribe, a veces para hablar de trivialidades, una película que vio, un nuevo tipo de café que están sirviendo, y otras veces para contarme, con una honestidad que antes no tenía. Cómo lidia con el peso de haber sido el preferido durante años sin saber cuán profundo era el daño colateral que eso generaba. Joss aún no sabe que fui yo quien provocó la caída de nuestro padre. Creo que lo intuye, aunque no lo ha dicho. A veces me pregunta por qué sigo pagando, por qué no me canso. Le respondo que uno no cuida por quien lo merece, sino por quien lo necesita. No porque lo sienta todavía como mi hermano perfecto, ni porque crea que con su recuperación se cierra alguna herida, sino porque me niego a repetir el ciclo de abandono y silencio que nos trajo hasta aquí. A mi manera, estoy tratando de no convertirme en lo que tanto detesté. Pero eso no significa que perdone. Solo significa que aprendí a soltar sin olvidar. Mi madre, por su parte, ha bajado los hombros como quien finalmente entendió que vivir para sostener a otro hombre no es nobleza, sino condena. Me visita una vez al mes. A veces trae pan de plátano, otras veces simplemente se sienta conmigo en el balcón de mi apartamento a ver el atardecer sin necesidad de decir mucho. Hemos llegado a ese punto extraño en el que se reconocen los errores sin enumerarlos. No me pidió perdón directamente, pero un día, mientras hablábamos del clima, dijo algo como, uno hace lo que puede con lo que le enseñaron, pero a veces uno enseña cosas que no debería repetir. Y con eso fue suficiente. No necesito que nadie se arrastre para que la balanza se nivele. Me basta con que alguien, aunque sea una sola persona en ese hogar, haya aprendido a mirar las cosas sin la venda del ego. Y mi padre, bueno. Mi padre ahora trabaja en una gasolinera al borde de la carretera 377, cambiando neumáticos y revisando niveles de aceite por encargo. El puesto fue una recomendación de un viejo amigo que aún le tenía algo de lástima. Gana lo justo para pagar su parte del alquiler y comprar la misma cerveza barata que bebía cuando creía que era el rey del vecindario. Ya no tiene taller, ni reputación, ni excusas que funcionen. Vive en un apartamento que no eligió, usando ropa que ya no le queda bien, y con la rutina desgastada de un hombre que sabe que su tiempo pasó y que la historia no lo recordará como quería. Su nombre, que una vez resonaba con fuerza en la comunidad, ahora se menciona en voz baja, con incomodidad o con burla. El pedestal desde donde gobernaba su mundo fue desmantelado pieza por pieza, no con violencia, sino con hechos, con documentos, con la verdad a la luz del día. Y aunque nunca pronunció palabra alguna hacia mí desde aquella noche, sé que lo sabe. Sé que cada vez que se sienta en ese banco oxidado de la estación de servicio y mira a los autos pasar sin detenerse, carga con esa certeza, fui yo. En Acción de Gracias lo vi por primera vez desde la gala. Fui a visitar a mi madre por compromiso más que por costumbre. Él estaba sentado en la sala, viendo un partido de fútbol americano sin volumen. Cuando entré, se levantó lentamente, como si el cuerpo le pesara más que antes. Caminó hacia mí, me extendió la mano, y dijo un gracias que no sonó como una disculpa, ni como un reconocimiento. Sonó más bien como una rendición, como quien finalmente acepta que perdió, pero aún le queda suficiente dignidad para no suplicar. Le estreché la mano sin emoción. No porque no significara nada, sino porque ya no lo necesitaba. En algún momento de mi vida, pensé que la cima de mi redención personal sería verlo orgulloso. Imaginé escenarios enteros donde me aplaudía por mis logros, donde me presentaba como su hijo con la frente en alto, donde por fin me miraba sin buscar defectos.
Pero entendí que hay batallas que no se ganan con aplausos, sino con justicia. Que la validación más poderosa no viene de afuera, sino del momento en que dejas de necesitarla. La venganza, al final, no fue gritarle todo lo que me había hecho ni arrastrarlo por el suelo. Fue obligarlo a ver, sin posibilidad de escape, que aquel hijo al que siempre llamó inútil fue el que sostuvo la estructura entera cuando él ya no podía ni mantenerse de pie. Que el sedán desgastado que nunca creyó capaz de nada fue el que lo arrastró hasta el taller cada vez que se desmoronó, solo que sin decírselo, sin pedirle crédito, sin buscar su aprobación. Hoy no tengo contacto con él más allá de lo necesario. No porque me duela, sino porque no hay nada más que decir. La historia ya está escrita, y los nombres están bien puestos. No necesito reescribirla para parecer el héroe. Me basta con saber que, en el único escenario donde él ya no pudo mentir, todos supieron la verdad. Y eso, para mí, fue más valioso que cualquier reconocimiento público. Porque a veces, crecer no es sanar. Es aprender a vivir con la herida abierta, sabiendo que ya no sangra por culpa, sino por memoria. Y yo, finalmente, dejé de cargar con la esperanza de ser querido, para cargar solo con la tranquilidad de haber hecho lo correcto, a mi manera. Mi padre siempre dijo que mi hermano era todo lo que yo nunca sería. Hoy soy quien paga su tratamiento, pero nunca le dije que fui yo. Fui un tonto por pensar que con eso me miraría a los ojos orgulloso.